llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día. Este es Som TV Latino, un canal de Secrets Unsealed. Bienvenidos a este simposio de Som TV Latino, la teología de la última generación. Estamos muy contentos que usted nos esté sintonizando. Hemos comenzado con todas las municiones. El pastor Bora ha tenido una maravillosa presentación. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema. En realidad este tema tiene dos partes. Es titulado Consumado es. Esta es la primera parte. Y en este tema queremos dar una perspectiva general de los asuntos que están en juego en el gran conflicto, y de manera especial nos vamos a centrar en la frase consumado es que Jesús dijo al morir. En otras palabras, ¿qué fue lo que se terminó en la cruz a la luz del gran conflicto? Pero antes de hacerlo, quisiera invitarles a que donde están, inclinen sus rostros para tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote permiso para abrir tu palabra. Que tú nos permitas, Señor, hablar solo la palabra de verdad. Conoce, Señor, las necesidades de la audiencia, conoce las dudas, las cosas que necesitan aclararse. Y pido, Señor, que tu Espíritu mueva en los corazones de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que vayamos entonces al texto que va a ser nuestro versículo de estudio en estos dos temas, el cual encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, el versículo 30. El Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 30, nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas fueron las últimas palabras de Jesús mientras colgaba en la cruz. Con estas palabras Jesús selló su sacrificio por nosotros. Pero surgen algunas preguntas que nosotros queremos resolver a esta hora. ¿Qué terminó en la cruz? ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él dijo, consumado es? ¿Qué terminó en la cruz? ¿Derrotó Jesús a Satanás en la cruz completamente? Esa es otra pregunta que vamos a tratar de resolver. Tercera pregunta, ¿se completó el plan de la redención para nosotros en la cruz? ¿Se completó la expiación en la cruz? Y si es así, ¿qué significa eso? Ahora, curiosamente, en la palabra del Señor nosotros encontramos tres momentos claves en el ministerio de Jesús y en la consumación de este gran conflicto. Tres momentos claves donde la Biblia utiliza la expresión o donde Dios mismo dice, consumado es o hecho está. Y déjeme sugerir, al comenzar este tema, que esos tres momentos, y ya vamos a ver cuáles son esos tres momentos apuntan a tres fases, por así decirlo, de la vindicación de Dios en este gran conflicto, que se marcan por las expresiones consumado es o hecho está. La primera fase, dicho sea de paso, hay una cuarta expresión. Pero esta cuarta expresión está en el contexto antes de la caída. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios termina de crear todo, la palabra de Dios nos dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que todo era en gran manera. Entonces hubo algo que Dios terminó al principio. Dios lo terminó allí en la creación, cuando había un mundo perfecto y Dios vio lo que había hecho. En otras palabras, Él terminó la obra de la creación y esa obra fue perfecta y Dios dijo que era bueno en gran manera. Pero debido a que eso fue hecho en un mundo donde aún el pecado no había entrado, al menos en este mundo, vamos a concentrarnos en las tres expresiones que se mencionan en el contexto del pecado. La primera entonces fue la que ya leímos en Juan 19:30, que es en la cruz. Ahora, vamos a Apocalipsis 16:17, donde encontramos la segunda expresión. Apocalipsis 16:17 nos dice acá, esto es en el contexto de las 7 postreras plagas: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Noten, en la cruz Jesús dijo, consumado es. Después del fin del tiempo de la gracia, Jesús dice,
hecho está. Una vez más encontramos esta expresión en Apocalipsis 21:6. Apocalipsis 21:6, ahora el contexto de este pasaje es después del milenio. Después que en el capítulo 20 son destruidos Satanás, sus ángeles y todos los pecadores, Dios ha creado un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos dice acá en el versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces tenemos tres fases, tres momentos claves de la vindicación del carácter de Dios, de la consumación del gran conflicto. Ahora, otro punto que necesitamos considerar es cuáles son los asuntos en juego en la gran controversia. Porque cuando nosotros hablamos de vindicar, vindicar significa probar cierto, es decir, demostrar que yo estoy diciendo la verdad, que yo soy real, que yo soy verdadero, que yo tengo la razón. Y es lo que Dios ha tratado de demostrar en este gran conflicto. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios necesita demostrar ante el universo que Él es verdad, que Él tiene la razón, que Él no se equivoca? Hay asuntos en juego en esta gran controversia. Y para nosotros entender este asunto de la última generación, necesitamos mirarlo desde la perspectiva amplia del gran conflicto. De hecho, el tema del gran conflicto es un tema recurrente en todas las Escrituras. No podemos entender la Biblia sin tener en cuenta el contexto cósmico en que están escritas las Sagradas Escrituras. Ahora, comencemos a definir qué es Dios o quién es Dios. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el versículo 8, nosotros encontramos la definición más sucinta de lo que es Dios. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Porque Dios es amor. Entonces la Biblia define a Dios como amor. Amor no es un concepto, amor no es una teoría. La Biblia presenta el amor como una persona y esa persona es Dios. Dios es amor. ¿Cómo expresa Dios su amor? En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, versículos 36 al 40, San Mateo, el capítulo 22, el versículo 36 al 40, nosotros encontramos una pregunta que se le hace a Jesús. Esta pregunta se la hace un intérprete de la ley. Y la pregunta es, maestro, el versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Noten qué pregunta tan importante. Respuesta, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús resume la ley de Dios en dos mandamientos. Algunas personas creen que solamente se limita a dos mandamientos, pero en realidad es un resumen. Pablo lo menciona en Romanos 13, donde hace una lista de los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Dice, en este se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesús dice, en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, en realidad Jesús está haciendo referencia aquí a la Tanakh, ¿okay? Todos los escritos del Antiguo Testamento. Depende la ley y los profetas. Es decir, que estos dos mandamientos resumen la ley, resumen la instrucción, resumen la revelación. Dios es amor, su ley es una ley de amor, por lo tanto, la ley es el trasunto del carácter de Dios. Ahora, esa ley también nos dice la Biblia que es amor y que es el trasunto del carácter de Dios, es el fundamento de su trono. Vamos a algunos pasajes en las Escrituras. Vamos a Salmo, capítulo 97, versículo 2. Salmo 97, 2. Nos dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio, ¿son qué cosa? Son el cimiento de su trono. Ahora, ¿cuál es el cimiento de su trono de acuerdo a este texto? La Biblia nos dice que el cimiento de su trono es justicia y juicio. Es decir, que Dios, el trono de Dios, el gobierno de Dios, tiene dos fundamentos, justicia y juicio. Entonces, para poder saber qué es justicia y juicio, necesitamos ir a otro pasaje, para poder ir y ser más detallados en esto. Salmo 119, versículo 172, un texto muy conocido. Salmo 119, 172 nos dice, hablará mi lengua tus dichos
porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Entonces, los mandamientos son justicia y el trono de Dios dice que tiene la justicia como su fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento del gobierno de Dios o del trono de Dios? Es la ley. En otras palabras, no puede existir trono sin fundamento, no puede existir trono sin ley. Qué interesante que cuando Satanás se revela en el cielo, lo que quiere hacer es destronar a Dios. Y esto es un punto muy importante. Vamos al libro de Isaías. Y vamos a ver, el espíritu de profecía lo dice muy claramente, pero también necesitamos saber y tratar de definir esto solo con la Biblia. Y noten lo que nos dice el libro de Isaías, el capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, versículos 12 al 14, pasaje muy conocido. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora noten el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas levantaré, ¿qué? Mi trono, dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. De nuevo, ¿por qué se le llamará el monte del testimonio? Porque allí es donde está el trono de Dios y ese testimonio son su santa ley. Ahora, notemos lo siguiente. Si el fundamento del trono de Dios es justicia y juicio, y si nos dice la palabra de Dios que Satanás quería establecer su trono, eso implica entonces que Satanás quería establecer una nueva ley. ¿Están conmigo? Porque la existencia del trono de Dios indica la existencia de la ley de Dios. Y al Satanás tratar de establecer su propio trono y quitar a Dios de su trono, en otras palabras, Satanás intentó hacer un golpe de estado. Satanás entonces quiso colocar una nueva ley. En otras palabras, Satanás desafió la ley de Dios. Ahora, ¿tuvo éxito Satanás en engañar? La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 3 y 4. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículos 3 y 4. Describiendo ese conflicto que sucedió en el cielo, nos dice acá el versículo 3, apareció también otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata. Ahora, ¿quién es ese dragón? Versículo 9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Dice que este dragón escarlata tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 7 diademas. Versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, analicemos algunos aspectos aquí. Nos dice que este dragón, que es el diablo, y dicho sea de paso, muchas veces aplicamos el libro de Apocalipsis 12 en evangelismo, en la gran batalla que hubo en el cielo, pero aquí en Apocalipsis 12 en realidad vemos 2 caídas de Satanás. Y la primera es esta, los versículos 3 y 4. Esta sucede antes de que Jesús nace, porque la mujer aquí apenas está en embarazo. Pero luego tenemos otra caída, que es del versículo 7 hasta el versículo 12, donde Satanás es expulsado del todo del cielo, ya no tiene más acceso y ahora desciende acá a esta tierra con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Sí, 2 caídas distintas. Aquí la del versículo 3 y 4 es la primera caída de Satanás y dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuáles son esas estrellas? Bien, el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 nos dice cuáles son esas estrellas. Dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora, me interesa solamente la expresión las 7 estrellas son los ángeles. Ahora, la palabra ángel, ángelos, mensajero, puede ser un mensajero celestial o puede ser también un mensajero humano, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en el mensaje de los 3 ángeles, sabemos que son mensajeros humanos. Pero en otros contextos, esas estrellas son los ángeles, los seres celestiales. Es decir, Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y dice que con la cola. ¿Por qué no dice con la garra? ¿Por qué no dice con la mano? ¿Qué significa la cola? El libro de Isaías 9:15 nos define, nos dice qué significa la cola. Isaías capítulo 9, versículo 15. Nos dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es ¿qué cosa? La cola. Compara al profeta que enseña la mentira, lo compara con la cola. Es decir, ¿qué usó Satanás
para engañar a los ángeles del cielo, usó mentira. Ahora, aquí llegamos a un punto bien interesante. ¿Qué es lo contrario a mentira, hermanos? ¿Qué es lo contrario a mentira? La verdad. ¿Qué es verdad? Salmo 119, 142 dice, tu ley es verdad. O sea que cuando dice que Él engañó a los ángeles del cielo con mentiras, significa que habló cosas contrarias a la ley y palabra de Dios. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora me estoy tomando el tiempo acá para mostrarles cuáles son los asuntos que están en el gran conflicto, porque no podemos entender lo que pasó en la cruz, no podemos entender lo que pasará después de que cierre la gracia, cuando estemos viviendo durante el periodo del tiempo de angustia, sin entender lo que está en juego en el universo. Ahora, para tener una idea más clara de las mentiras que usó Satanás, podemos ir allí al jardín del Edén, y por falta de tiempo no voy a leer todo esto en detalle, pero podemos estudiar la forma en cómo el diablo engañó a Eva. Allí en Génesis 3 del 1 al 5, como dije, no voy a leerlo en detalle, solamente voy a resaltar algunos puntos. Las mismas mentiras que Satanás usó con Eva son las mismas mentiras que el diablo utilizó con los ángeles del cielo. Por ejemplo, el diablo le dijo a Eva, en el versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, y el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Noten eso, seréis como Dios. ¿Qué sugirió Satanás allí? Satanás estaba sugiriendo que, esto no lo va a ver explícito, pero usted tiene que estudiar el pasaje bien en detalle. Si Satanás estaba diciendo seréis como Dios, entonces surge la pregunta, si al comer del árbol podíamos ser como Dios, ¿por qué Dios entonces nos prohibió comerlo? Es posible que Dios no quería tener rivales. Es posible que Dios no quería tener competencia y es que simplemente es un Dios autoritario y por eso Dios no quiere que nosotros comamos de ese árbol. En otras palabras, lo que la serpiente sugiere es que presenta a Dios como mentiroso, como alguien que solo desea completa autoridad sin tener ningún rival. Por eso le prohibió que comiera del árbol. Esa es una de las mentiras que hizo. Otra mentira es que Dios y su ley no tienen en cuenta el bienestar y los intereses de sus criaturas. Porque si eso era algo bueno, como la serpiente se lo presenta a Eva, y porque Dios lo prohíbe, significa que a Dios no le interesa mi bienestar y mi interés. La serpiente también le hizo creer a Eva que había beneficios en la desobediencia y que había ganancia. No nos engaña la serpiente hoy así cuando nos hace caer en pecado. Una pregunta, ¿por qué una persona cae en pecado? Aún sabiendo que es pecado. Porque nos creemos la mentira del diablo, que al pecar hay ganancia, que al pecar hay beneficios, que al pecar hay gozo, hay felicidad y hay placer. Y le creemos esa mentira al diablo. De hecho, la palabra diablo, que se utiliza allí en Apocalipsis 12, el capítulo del gran conflicto, Jesús también la utiliza en Juan 8:44, cuando le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En el griego es la palabra diabolos, que significa calumniador. Y por eso Jesús le llama el padre de la mentira. Y el diablo como calumniador, vemos por ejemplo en el libro de Job, y no voy a entrar en detalles porque el pastor Bor va a tener una presentación bien detallada del gran conflicto a la luz del libro de Job, pero aquí vemos en el libro de Job que el diablo, el calumniador, está desafiando el juicio de Dios sobre el carácter de Job. En otras palabras, el diablo le dice a Dios, no se puede obedecer, no hay tal cosa con que un ser humano pueda obedecer, a menos que hayan razones egoístas. Y la acusación del diablo a Job es que Job obedecía a Dios porque era egoísta, porque Dios lo estaba bendiciendo. Y por eso el diablo le dice, si tú le quitas todo, te va a maldecir en la cara. Y Dios aceptó el desafío. Y luego, sabemos la historia, el diablo le quitó todo, Dios se lo permitió. Y ahora, de nuevo, hay una conversación entre Dios y el diablo. Y Dios le dice, mira, él ha permanecido fiel. Y ahora el diablo lo desafía y le dice, bueno, piel por piel. En otras palabras, él te sigue adorando es porque tú le das salud. Y Dios le dijo, muy bien, acepto el desafío. Todo esto nos muestra que las acusaciones del diablo tienen que ver con la ley de Dios, ¿okay? Tiene que ver con su carácter
Y vamos entonces a resumir cuáles fueron esas acusaciones. El diablo acusa a Dios de que no es amor, de que tiene una ley arbitraria, de que no se preocupa por el interés y el bienestar de sus criaturas, que su ley es imposible que se obedezca, por ende se necesita una nueva ley y un nuevo gobierno. Déjenme leerles una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas en la página 15. Es una cita un poco larga, solamente voy a leer la primera parte que es la que más me interesa. Patriarcas y Profetas, página 15, dice: Lucifer comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. ¿Qué comenzó a insinuar? Dudas, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Esto es importante. Dice que comenzó a sugerir dudas acerca de las leyes y a decir: somos suficientes sin la ley de Dios. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. A ver, si usted dice que usted no puede errar, usted está diciendo que usted es ¿qué? Que usted es Dios. Porque el único que no se equivoca. Esto es importante, que también se va a compartir un tema de esto en cuanto a qué es perfección. Porque la palabra perfección tiene bastantes o diferentes matices en las Sagradas Escrituras. Hay una perfección que es la perfección absoluta, y esa perfección solamente le pertenece a Dios, porque Él nunca erra, nunca yerra. ¿Okay? Dios nunca se equivoca. Pero aún los seres angelicales en su estado santo podían equivocarse, es decir, ellos aún con carne santificada no poseían perfección absoluta. Otra cita, Patriarcas y Profetas, página 16, escuchen esta cita. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hicieran cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno de Dios. Todo esto ya lo probamos con la Biblia, simplemente lo estamos confirmando aquí con el espíritu de profecía. Entonces, primero, insinúa dudas acerca de las leyes. Leemos acá también que sugiere cambios en el orden de las leyes del cielo. Patriarcas y Profetas, página 19. Patriarcas y Profetas, página 19, nos dice... Nos dice acá: Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en una activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistos por todos. Ahora, aquí voy a detenerme un poco, porque, muy bien, hemos ya establecido la rebelión de Satanás. Y la pregunta que muchos se hacen, yo he tenido la oportunidad de estudiar la Biblia con muchas personas, y siempre cuando tocamos el tema del gran conflicto, una pregunta que siempre surge es: pero si Dios sabía que iba a surgir todo este mal, ¿por qué Dios no destruyó al diablo allí cuando se reveló en el cielo? ¿Okay? Bueno, Dios trabaja, y vamos a mirarlo porque Dios es consistente en la forma en cómo obra con el mal. Dios trabaja con el principio, uno de los principios de la demostración. Es decir, Dios no es un Dios arbitrario, que como Él es Dios y sabe qué es lo correcto, entonces Él hace las cosas como Él cree que son mejor. Sino que Dios tiene en cuenta la limitación de aquellos que no son Dios, es decir, de sus criaturas, de los seres creados, de los otros mundos, de los ángeles, y permite que pase el tiempo para que el carácter se madure y todas las personas o todos los seres creados tengan evidencia de que Él tiene la razón. Y espero que hayan tomado ese punto, que es muy importante para hablar de la última generación. Dios pudo haber destruido al diablo, pero dice acá que Dios permitió que Satanás continuara su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en activa rebelión. Y dice que era necesario que sus planes se desarrollaran en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos. Pregunta, ¿hay algo que coge a Dios de sorpresa? ¿Será que hay algo que Dios no conozca, aún la rebelión? No. Pero los seres creados tienen esa limitación y por eso Dios tiene que permitir que ciertas cosas continúen para que esos asuntos sean más claros en la gran controversia. Entonces Él pueda presentar su caso ante el universo y demostrar que Él y su santa ley y su palabra son verdad. Patriarcas y Profetas, página 20, nos dice:
Dios podía emplear únicamente aquellos medios. Noten, esta cita es muy importante porque estos son los medios que Dios emplea en la gran controversia. Dios podía emplear únicamente aquellos medios que fueran compatibles con la verdad y la justicia. Es decir, ya dijimos que es verdad, justicia, es la ley de Dios. Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar, la lisonja y el engaño. Había procurado falsear la palabra de Dios y había tergiversado el plan del gobierno divino, alegando que el Creador no actuaba con justicia al imponer leyes a los ángeles, que al exigir sumisión y obediencia a sus criaturas buscaba solamente su propia exaltación. Es decir, el diablo le estaba atribuyendo a Dios lo que él era, porque él era el que estaba buscando su propia exaltación. Por lo tanto, era necesario demostrar, otra vez esa palabra, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley es perfecta. ¿Están captando aquí el cuadro, la imagen? ¿Qué es lo que Dios... Y vamos a ver que en la última generación esos dos puntos son los mismos que están en juego. Demostrar que Él es justo, su gobierno, y su ley es perfecta. Satanás había fingido que procuraba fomentar el bien del universo. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todo. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelara por medio de sus propias obras inicuas. De nuevo, vemos que era necesario darle tiempo al diablo para que se revelara sus obras inicuas. Deseado de todas las gentes, la página 707, deseado de todas las gentes, página 707 nos dice, era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido, noten, ¿dónde fue decidido? Concilios del cielo, que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Una última cita en este mismo punto, es Patriarcas y Profetas, página 20, solamente resalto algunas frases, dice, aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló. Puesto que solo el servicio inspirado por el amor fue aceptable para Dios, la lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que Él es justo y misericordioso. El mismo punto. Más adelante dice, no podían ellos discernir la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Quizá hubiesen pensado, bien, de pronto el diablo tenía razón y Dios temió tener un rival y lo destruyó. No quiero yo adorar a ese tipo de Dios. Los seres no caídos no podían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. Luego nos dice acá, la influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidos para siempre. A ver, déjeme proponer algo entonces. ¿Cuándo entonces es que Dios podrá aniquilar completamente al diablo, al pecado? O al diablo, vamos a hablar del diablo aquí. ¿Cuándo la inmutabilidad de su ley queden establecidas para siempre? Es decir, que solo cuando el carácter de Dios quede completamente claro y revelado al universo entero, entonces la obra de la redención habrá consumado y Dios entonces podrá establecer su reino eterno de paz y de justicia. Vemos entonces en esta cita que todos los seres creados necesitan reconocer la misericordia y la justicia de Dios y la inmutabilidad de su ley. Y yo quisiera agrupar a todos los seres creados en tres grupos. El primer grupo son los seres angelicales y los habitantes de los mundos no caídos. El segundo grupo son los seres humanos. Y el tercer grupo es Satanás, sus ángeles y los perdidos. Porque aunque se pierdan, también son seres creados. Y aunque ellos hayan rechazado la misericordia y la justicia de Dios, ellos necesitan, aún en el rechazo, convencerse de esa misericordia y justicia de Dios. Conflicto de los siglos, la página 489. El gran usurpador siguió justificándose hasta el mismo
hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre bien. Eso suena un poco como la carne santificada. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley, para que libres de esta traba, las huestes del cielo pudieran alcanzar un grado de excelencia o de existencia más elevado y glorioso. Ahora voy a adelantarme un poco a un punto que lo voy a tocar, es en la segunda parte de este tema. Si el gran conflicto tiene que ver con la ley de Dios, ¿okay? Y los seres celestiales tuvieron su prueba, allá en la rebelión, si iban a escoger a Dios o no iban a escoger a Dios, y cuando cada ángel había tomado su decisión del lado de Satanás y del lado de Dios, entonces cuando eso ocurrió, Satanás y sus ángeles fueron expulsados. No fueron expulsados antes de que todos hubiesen tomado su decisión. De la misma manera, hay una prueba, y esta prueba, cada ser humano en diferentes periodos de la historia ha sido probado de manera individual y local, pero, ¿qué hace? ¿Y por qué hablamos de una última generación? Esta última generación va a ser particular por varios detalles, y un detalle es que esta generación va a vivir en un tiempo cuando la prueba por la fidelidad a la ley de Dios va a ser universal, es decir, mundial. ¿Ok? Y vamos a mirar eso en la segunda parte de este tema. Pero déjenme, ya para ir concluyendo, tocar un punto muy importante, y es cómo responde Dios ante estas acusaciones. Eso es muy importante, esta pregunta. ¿Cómo responde Dios ante estas acusaciones? Recordemos cuáles son las acusaciones. Que Dios no es amor, no es misericordioso, no es justo, que su ley es arbitraria, que no se preocupa por el interés y el bienestar de sus criaturas y que es imposible que esa ley se obedezca. Por ejemplo, por eso necesitamos una ley nueva. ¿Cómo responde Dios ante esas acusaciones? Vayamos a Juan, capítulo 1. Juan, el capítulo 1, vamos a leer versículos 14 y 18. Juan, el capítulo 1, versículo 14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? Él le ha dado a conocer. Cristo vino a revelar al ser humano el carácter del Padre. El versículo 14 nos dice que Él vino para revelar la gloria de Dios, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 nos dice que nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo vino a darlo a conocer a nosotros. Entonces Cristo vino a revelar al ser humano el carácter del Padre. Vino a mostrar quién es Dios. Ahora recuerden que una de las acusaciones era la ley de Dios. ¿Cómo Jesús demostró eso? En Isaías 42, 21, una profecía mesiánica en cuanto a la obra de Cristo acá en la tierra en referencia a la ley, nos dice Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jesús hace eco a estas palabras en el Sermón del Monte, cuando dice en Mateo 5, 17, Jesús dice, no he venido, voy a leerlo acá textualmente del texto, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús entonces vino a vindicar la ley de Dios. Vamos a ver que Cristo también vino para demostrar que Dios sí se interesa en el bienestar e intereses de sus criaturas. Vemos a Jesús repetidamente sanando, haciendo milagros, resucitando, de esta manera demostrando que en realidad Él sí se interesa por el bienestar de sus criaturas. Fue el diablo quien vino a destruir, a matar, pero Jesús vino a dar vida. Vamos a leer en Juan 10, 10. Noten el contraste, lo que Jesús viene a demostrar en contraste con las obras del diablo. Nos dice, el ladrón aquí es el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Jesús vino para darnos plenitud de vida. En Lucas 19, 10 también leemos, Lucas 19, 10. Nos dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De nuevo vemos
El propósito de Jesús vino para salvar al ser humano, para restaurarlo. En Lucas 9:56, también leemos, Lucas capítulo 9, versículo 56. Nos dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Otra vez más, vemos el mismo concepto. En Lucas 4, cuando Jesús anunció su misión mesiánica, Lucas 4, 18 al 21, también leemos acá, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego en el versículo 21 Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estos solamente son unos pocos ejemplos que demuestran que Cristo vino para demostrar que Dios sí se interesa por el bienestar e intereses de sus criaturas. Cristo vino, ahora este punto es importante, Cristo vino para demostrar el carácter de Dios de una manera más completa. Es decir, la mayor vindicación del carácter de Dios, como lo vamos a ver acá, fue la que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Romanos, vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos el capítulo 3, el versículo 25. Nos dice acá la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Noten que dice que Dios colocó a Jesús como propiciación para manifestar, dice acá, su justicia. También Romanos, el capítulo 5, versículo 8, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo muestra Dios su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo vino a demostrar el carácter de amor de Dios de una manera completa, no solamente en la cruz, porque a veces solamente nos centramos en la cruz y la cruz, allí se consuma el sacrificio de Cristo por nosotros, se hace una provisión completa para el perdón de los pecados. No te dije, una provisión completa, pero también su vida es una manifestación de la justicia de Dios. ¿Saben qué más hizo Jesús en la cruz? Nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunos dicen que esa es la ley de Dios, pero ¿cómo? Si la ley de Dios es la que está en juego, ¿cómo Él ahora va a venir a quitarla? Eso sería darle la razón al diablo. Oye, como tú como que tienes razón, quitemos la ley porque ya no sirve. Eso sería incongruente con el tema del gran conflicto que estamos hablando. Ahora, versículo 15 dice, y despojando a los principados y las potestades. Ahora, ¿quiénes son los principados y las potestades? Diablo y sus ángeles. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? En la cruz, Cristo expuso abierta y completamente al diablo, a sus mentiras, a su rebelión. Ahí en Hebreos 2:14 también nos dice, Hebreos el capítulo 2 y el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que hay una fase o hay una vindicación que ocurre en la vida de Jesús y que ocurre en la cruz. Nos dice conflicto de los siglos, la página 491. Así que en la cruz, número 1, queda expuesto el carácter de Satanás y sus verdaderos motivos. Conflicto de los siglos, página 491 nos dice, al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. ¿Okay? Pero cuando el hombre pecó cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor consintiendo que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. Y luego resalto esta siguiente oración. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra, de nuevo la palabra clave, demostrar, demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del cambio del pecado que Lucifer había escogido. Ahora, esta cita es muy diciente porque esta cita nos habla
el poderoso argumento de la cruz. Ahora, algunos usan esta cita para decir que ya no se necesita nada más. Por eso estamos aquí tratando de construir el caso, ¿bien? Pero sí tenemos que estar de acuerdo que el argumento más poderoso para vindicar la justicia de Dios y para demostrar quién es Dios y demostrar que Satanás es un mentiroso fue el poderoso argumento de la cruz. Nosotros no podemos negar eso, porque el sacrificio de Cristo Jesús es central en el Evangelio. También nos dice acá en el Conflicto de los Siglos, página 491, el carácter del gran engañador se mostró tal cual como era en la lucha entre Cristo y Satanás. Durante el ministerio terrenal del Salvador, nada habría podido desarraigar, oigan esto tan importante, nada habría podido desarraigar tan completamente las simpatías de los ángeles celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia Satanás como su guerra contra el cruel redentor del mundo. Entonces de nuevo vemos nada, o sea, este argumento es tan poderoso que desarraigó las simpatías de los ángeles celestiales hacia Satanás. Conflicto de los Siglos, página 491. Fue Satanás el que impulsó al mundo al rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Los fuegos concentrados de la envidia y la malicia, del odio y la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. De nuevo, ¿por qué el diablo atacó a Jesús con tanto odio? Porque vio que Jesús estaba representando ante el mundo el carácter de Dios. Él odia que se revele el carácter de Dios. Conflicto de los Siglos, también página 491, dice, consumado ya el sacrificio, el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles. En la siguiente página, página 492, nos dice, entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó con toda desnudez. ¿Qué más pasó en la cruz? Dice que Satanás, su culpabilidad se destacó con toda desnudez. Otra cita en la misma página, 492, siguiente párrafo, dice, los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, Él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Esa fue una acusación. Tú, Dios, exiges servicio, pero tú no eres abnegado. Tú no te preocupas por nosotros ni practicas la abnegación. Pues Dios, para responder ese argumento, envía a su Hijo a que muera de la muerte más humillante, la muerte de la cruz. Nos dice el deseado de toda la gente, es página 709, estaba roto el último vínculo de la simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Así que en la cruz queda expuesto el carácter de Satanás y sus verdaderos motivos. En la cruz también queda revelada la justicia de Dios, su sabiduría y su bondad. En el siguiente tema vamos a estar mirando, y tengo todavía algunas citas en cuanto a qué más se revela en la cruz, pero vamos a mirar si es que esa revelación fue tan perfecta y completa, ¿por qué el diablo no fue destruido en la cruz? ¿Okay? Esa es una pregunta muy importante, porque si esa revelación fue tan completa como lo hemos leído, fue tan perfecta y fue tan poderosa, ¿por qué el diablo no fue destruido en la cruz? Quédate con nosotros y en la siguiente parte nosotros estaremos mirando cómo la última generación encaja en este gran conflicto entre el bien y el mal y en la demostración de la justicia de Dios. Hasta la próxima. Dios te bendiga.